Tú que estás sentado sobre querubines, tú que estás en el trono, en medio de serafines, tú que eres aclamado por ángeles, ven a ese lugar. Tú que estás sentado sobre un trono de gloria, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo, tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar, ven a ese lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, llena hoy mi vida, Señor. Tú que estás sentado sobre querubines, tú que estás en el trono, en medio de serafines, tú que eres aclamado por ángeles, ven a este lugar. Tú que estás sentado sobre un trono de gloria, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo, tú que eres aclamado por tu iglesia,
nuestra adoración, toda nuestra alabanza, Señor, es para ti. Digno eres de toda gloria, digno eres de toda honra. En ti, Señor, está nuestra confianza. En ti, Señor, está todo lo que somos, Señor, porque sabemos que podemos venir a ti. Sabemos que tú nos cuidas, nos guardas. Tú, Señor, eres fiel. Con todo gozo. De Pedro. Así que voy a invitarles, por favor, miremos en esta epístola en el capítulo 2. Primera epístola de Pedro en el capítulo 2. Primera epístola de Pedro en el capítulo 2. Los versículos desde el 18 hasta el 25. Aquí el apóstol Pedro nos mete en una reflexión, nos confronta con un tema en el que quizás nosotros poco pensamos, no sé, o un tema del que quizás nosotros pensemos que la Biblia no tiene mucho que decir o que no tenga mucho que ver con nosotros. Vamos a ver. Aquí dice en el versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? Pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Dios bueno, esta mañana te damos gracias por esta palabra y te rogamos, Señor, que ministres esa palabra a nuestros corazones, a nuestras vidas y a nuestras necesidades. Gracias, Dios, por esta enseñanza del apóstol Pedro en esta epístola, que no dudamos tiene también su pertinencia para el día de hoy. Señor Dios, que tu palabra haga en nosotros lo que tú quieres y que no vuelva a ti vacía. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, hoy y por siempre. Amén y amén. Hoy es 1 de mayo, imagínense. Hoy es el día del trabajo. Y no sé, yo creo que el Espíritu Santo es quien nos ha guiado hasta este momento para que precisamente hoy pensemos y reflexionemos sobre este tema. Acabamos de escuchar la marcha, el ruido de la marcha, los gritos, las vociferaciones de la marcha que cada 1 de mayo se hace, al menos en nuestro país. Y la gente sale a decir, a gritar lo que opinan, lo que les parece, con razón, sin razón, bueno o malo, yo no sé, pero salen a decir esto es lo que opinamos de nuestro sistema laboral en Colombia. Porque en Colombia hay un sistema laboral. ¿Qué tan bueno es? ¿Qué tan malo es? No siempre eso es fácil calificarlo, más quizás a partir de lo que nosotros mismos hayamos experimentado con ese sistema laboral de nuestro país. Este pasaje nos ubica ahora precisamente en eso, en la realidad de la relación iglesia-mundo laboral. La Biblia no desconoce para nada esa relación, demasiadas veces cruel e injusta. Por ejemplo, los profetas en su momento
ellos levantaron su voz contra los abusos laborales. El profeta Jeremías, por ejemplo, decía en el capítulo 22, en el versículo 13, ¡ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, sin darle el salario de su trabajo! Eso decía Jeremías en su momento. Pero también, mucho tiempo después, el apóstol Santiago se refería quizás en términos más fuertes a lo que era el trato que los empleadores, si pudiera llamarse así, le daban a sus trabajadores. El apóstol Santiago decía en su epístola, en el capítulo 5, en el versículo 4, capítulo 5 de Santiago, en el versículo 4, decía, el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, clama, y los clamores de los que habían cegado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido libertinos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo sin que él os haga resistencia. Y esto es solo una pequeñísima muestra de todo lo que la Biblia tiene que decir con respecto a lo que son los sistemas laborales, lo que han sido los sistemas laborales a través del tiempo. Y hoy día no es la excepción, para que de ninguna manera nuestro sistema laboral sea mirado bajo el escrutinio de la palabra de Dios. Ahora bien, Pedro, comprendiendo la situación de quienes están en un ambiente laboral muy difícil, comparte, pudiéramos llamarlo, directrices para los creyentes cristianos que trabajan. ¿Ya? Yo creo que aquí todos nosotros, o la mayoría al menos de nosotros, trabajamos, tenemos un empleo, ¿verdad? Estamos bajo la autoridad de un patrón o de un jefe o un gerente, no sé, recibimos un salario, qué tan bueno o qué tan regular o qué tan excelente o qué tan malo sea, no sé, pero recibimos un salario y estamos o formamos parte de una forma u otra del sistema laboral de nuestro país. Pedro nos hace ver que el mundo laboral suele ser un medio difícil para el creyente cristiano. ¿Ya? Es muy interesante que nosotros vayamos o podamos captar el espíritu de excelencia que hay en esta reflexión de Pedro, teniendo presente lo difícil que suele ser el mundo laboral para el creyente cristiano. Por eso esta mañana yo quiero hablar de excelencia laboral. Excelencia laboral. Una muestra de que el mundo laboral suele ser un medio difícil para el creyente cristiano como tal, como dice en el versículo 18, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Aquí una palabra clave es criados. Esa palabra es la que nos hace pensar en lo difícil que es el medio laboral para un seguidor de Jesús. La palabra criados es una palabra que en realidad significa esclavo. ¿Ya? Déjenme decirle esto. La palabra para esclavo en el Nuevo Testamento es doulos, una palabra griega, significa esclavo. Pero después esa palabra se convirtió en una palabra que es traducida como criado. Criado parece sonar un poquito más suave, más aceptable,
Pero esos son generalmente los procesos sociales que se dan con el propósito de que en alguna manera ciertas cosas sean un tanto mejor aceptadas y mejor recibidas. Es probable que la palabra esclavo hubiera evolucionado a un término más aceptable como es la palabra criado. Pero de todas maneras, la palabra criado describe el inhumano mundo laboral del Nuevo Testamento. Nosotros nos quedaríamos sorprendidos o nos quedamos sorprendidos cuando comenzamos a mirar lo que era ese mundo laboral de los tiempos del mundo mediterráneo del siglo I. La fuerza laboral en el mundo antiguo era la esclavitud. Y muchos hombres y mujeres, se dice que en el Imperio Romano había por lo menos entre 60 y 80 millones de esclavos. Y todas esas personas habían llegado allí por diversas razones. Algunos porque habían sido derrotados en batallas por los ejércitos romanos, habían sido tomados prisioneros y habían sido llevados a Roma y vendidos como esclavos. Y así por el estilo. Pero esa era la fuerza laboral, ese era el sistema laboral de ese tiempo. Y eso representaba una gran ganancia porque el Imperio Romano y la sociedad romana no tenían que pagar mano de obra para nada. Los criados no recibían ninguna paga, ni les era reconocido absolutamente ningún derecho. Los primeros líderes cristianos nunca lanzaron un ataque frontal contra el sistema esclavista porque eso era completamente inútil. Jamás habrían podido ni cambiarlo ni erradicarlo. La reflexión de Pedro da a entender que las cosas no estaban siendo nada fáciles para los cristianos en este contexto. Para el tiempo de Pedro, muchos esclavos se habían convertido a Cristo y en esa condición ahora ellos tenían que hacer frente a su ambiente laboral. Ahora como cristianos tenían que enfrentarse a su esclavitud, a la realidad de su esclavitud, a la realidad de la forma de ser y de ser tratados por sus amos y al hecho de que un esclavo no tenía absolutamente ningún futuro prometedor, por lo menos. Pedro dice que había amos buenos y afables, o sea, amos tolerantes, pero también había amos difíciles de soportar, para los cuales era sumamente complicado por poder trabajar. Por eso la recomendación de Pedro era a estar sujetos con todo respeto. Y vamos a ver más luego por qué, pero todo esto demuestra lo difícil que era ese medio para los creyentes cristianos. Ahora nosotros pudiéramos pensar que si bien hoy en día ya no existe la esclavitud, al menos como institución legal, sí la hay en otras formas, pero no como institución legal, pero en nuestro país, por lo general, la condición de ser cristianos dentro del ambiente laboral es tolerable por lo general. Sin embargo, habrá problemas o suelen presentarse problemas y seguramente usted los está experimentando ahora o los haya experimentado antes, no sé, pero habrá problemas cuando los intereses del creyente cristiano entran en conflicto con los de sus empleadores. Por ejemplo, si un creyente cristiano quiere hacer uso del domingo para descansar, para asistir al culto, para reunirse con su iglesia, pero el patrón o el jefe o el gerente le exige terminantemente que tiene que trabajar. O qué decir cuando creyentes cristianos que trabajan en una forma u otra en alguna parte tienen que hacerse cómplices de llevar dobles contabilidades o de participar de negocios fraudulentos por parte de sus empleadores.
y así por el estilo. Entonces el mundo laboral suele ser un mundo, un ambiente difícil para el creyente cristiano. Ahora bien, a la luz de eso nosotros podemos decir que Jesús nos enseña, y es lo que trae a referencia explícitamente el apóstol Pedro, Jesús nos enseña con su ejemplo cómo desenvolvernos en un mundo así. Cómo desenvolvernos en un mundo difícil, en un mundo laboral complicado para nosotros por causa de nuestra fe. En los versículos 19 al 23, Pedro nos dice una serie de cosas muy importantes con respecto a esto. Aquí nosotros tenemos que recordar un hecho teológico que es esencial. Jesús también fue esclavo. Jesús también se hizo esclavo. El apóstol Pablo dice que Jesús se humilló a sí mismo y se hizo siervo. Se hizo siervo, se hizo esclavo, se hizo parte de la servidumbre. Es importante tener presente eso. Y es lo que está en el fondo de la reflexión de Pedro. Jesús también fue esclavo. Ahora bien, Jesús como tal, habiendo experimentado él mismo la esclavitud, tiene autoridad y tiene la suficiencia para enseñarnos cómo sus seguidores debemos o podemos desenvolvernos en un mundo laboral difícil. Pedro subraya aquí varias cosas. Quien trabaje en un mundo laboral difícil, siendo cristiano, y tenga que afrontar dificultades o pruebas o conflictos o situaciones que en alguna manera son contrarias a su condición como cristiano, Pedro dice, lo mejor que puede hacer es enfocarse en lo que merece aprobación. Jesús como siervo, como esclavo de Dios, hizo todo de manera excelente. ¿Y saben por qué? Porque Jesús buscaba la aprobación del Padre, porque Jesús buscaba la aprobación de Dios y Él no buscaba la aprobación de los hombres. Y mientras Jesús hizo todo bien para Dios, entonces quienes fuimos bendecidos fuimos nosotros. Así que Jesús nos enseña que si alguien trabaja y hace las cosas de manera excelente a pesar de las dificultades, buscando agradar a Dios, al final terminará siendo también tenido en cuenta adecuadamente por quienes lo han empleado. No hay mérito, dice el apóstol Pedro, en sufrir si nos lo merecemos. ¿Ya? Claro. Vuelvo y repito, tal vez el contexto colombiano en nuestro país no es uno de persecución laboral por causa de la fe, seguramente. Sin embargo, sí es frecuente que sean los cristianos los que son, sí es muy frecuente que sean los cristianos los que no son muy íntegros en sus responsabilidades laborales. Y a veces son más los casos de empleadores, de patrones, de gerentes que prefieren contratar personas no creyentes a contratar a un creyente cristiano porque el creyente cristiano ha sido de mal testimonio como trabajador o como empleado o como lo que sea. Pero el apóstol Pedro marca una directriz aquí muy clara. Es importante buscar agradar a Dios. La vida cristiana implica enfrentar sufrimiento. Enfrentar sufrimiento. El Nuevo Testamento no nos presenta a nosotros un evangelio sin cruz. Nosotros, los bautistas, nunca hemos predicado un evangelio sin cruz. Ser cristiano implica sufrir situaciones en las que nuestra fe
y nuestra fidelidad son puestas a prueba, donde se sabrá quién es quién. Pero la pregunta es, ¿cómo proceder en un ambiente así? Entonces aquí nos ayuda mucho la forma como traduce la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Amén. ¿Ah? En su sufrimiento Jesús nos dejó ejemplo y nos marcó un camino que seguir. Jesús anduvo en ese medio siendo fiel a Dios, orando todo el tiempo, encomendando todo a Dios. Así que, según lo que el apóstol Pedro nos dice con respecto al ejemplo de Jesús, para Dios merece aprobación el que, a pesar de las molestias, a pesar de los padecimientos que pueda experimentar alguien por causa de su fe en un campo laboral difícil, haga lo bueno y permanezca fiel. Haga lo bueno y permanezca fiel. Entonces esto nos lleva a algo de una mayor importancia, porque si hemos de desenvolvernos en un ambiente laboral difícil, siguiendo el ejemplo de Jesús, también es importante entender que el creyente cristiano debe demostrar un alto concepto de la justicia. El creyente cristiano debe demostrar un alto concepto de la justicia. Y yo creo que allí es donde está el más alto reto para nosotros, como quienes trabajamos en un sistema laboral que no siempre quizás sea tan fácil, no siempre sea tan justo, ni siempre nos recompense como nosotros quisiéramos que lo hiciera. En el versículo 24, Pedro dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Yo por mucho tiempo me preguntaba, cuando leía este pasaje de Pedro, sinceramente me preguntaba, pero Señor, este pasaje, ¿qué tiene que ver con el trabajo? Pedro está hablando de lo que era el mundo laboral y de la relación de la iglesia, del creyente cristiano con ese mundo laboral de ese tiempo. Pero ¿esto qué tiene que ver con el mundo laboral? ¿Esto qué tiene que ver con el trabajo? Déjenme decirles lo que he encontrado. En un mundo laboral difícil, generalmente lo más sobresaliente es la injusticia. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tenido que quejarnos o levantar reclamos o presentar demandas o levantar derechos de petición, no sé, por causa de las injusticias laborales de las que hemos sido víctimas? ¿Quién no ha pasado por eso? ¿Por qué? Es característico del mundo laboral, en el mundo en que vivimos, la injusticia, ¿verdad? Porque se equivocan a propósito o no, porque son tramposos, porque son desleales o porque les gusta abusar, desconocen los derechos, yo no sé. Pero lo que sobresale en un medio laboral difícil es la injusticia en diferentes formas. Demasiadas cosas injustas y tratos injustos se ven en este ámbito. Por ejemplo, despedir a una empleada porque está embarazada, eso es injusto. Boicotearle la pensión a un trabajador que lleva años soñando con su pensión y de alguna manera, y eso lo he visto muchas veces, le hacen una trampa, alguna cosa, o negocian con él y le dan cualquier dinero con el propósito de no reconocerle su pensión. O abusar de un inmigrante pagándole menos, o de retener el salario de los empleados, o emplear niños para trabajar, o tener que enfrentarse con compañeros desleales.
y cosas por el estilo. Todo eso es un medio injusto. Aquí hay hermanos que son conductores de profesión, tienen su vehículo, manejan un bus o algún tipo de vehículo de servicio público y de eso depende su vida y su familia. Y no hay en realidad, por muchas cosas que he escuchado, un mundo más difícil, un medio de empleo, de trabajo más difícil que ese por causa de las exigencias que se dan dentro del medio del transporte y porque hay que pagar muchas veces altos peajes o demasiados peajes de un lugar a otro. Eso no es justo. Eso es un medio injusto. El apóstol Pedro dice que Jesús vivió en un medio injusto. Y no olvidemos lo que decíamos al comienzo. Jesús también fue esclavo. Jesús también fue siervo. Y Él vivió en un mundo injusto. No era justo que Él llevara nuestros pecados. No era justo que Él fuera crucificado. No era justo, no fue justo. Jamás fue justo. Pero Él lo hizo. Y fue crucificado por ello. Ahora piense esto, es muy probable que algunos de los lectores de Pedro habían sido esclavos y habían recibido latigazos demasiadas veces, porque lo único que un esclavo recibía, aparte de que no se le reconocían sus derechos, se le violaba toda su libertad personal, se adueñaban de su voluntad. Si el esclavo se equivocaba, lo único que recibía era golpes y latigazos. Lo cual hace que Jesucristo se identifique con quienes sufren los latigazos de un sistema laboral muchas veces injusto. Pero obsérvese Jesús por lo que hizo. Él nos justificó, Él nos revistió de justicia. Amén, hermanos, vamos bien hasta ahí. Con lo que Jesús hizo, nos justificó y nos revistió de justicia. A quienes hemos aceptado a Cristo como Salvador, Dios nos ha cubierto con su manto de justicia. Y nosotros decimos gloria a Dios por eso. Y nos sentimos privilegiados por eso. Hasta ahí está muy bien. Pero obsérvese también que eso nos pone en una posición diferente, nos pone en una dimensión más alta. Y el creyente cristiano debe reflejar esa justicia, en este caso, en su forma de afrontar las situaciones injustas, en su forma de afrontar las responsabilidades, cumpliendo con sus responsabilidades como trabajador y manteniendo la compostura y siendo un canal del amor de Dios en la vida de sus patrones. Recuerdo la historia que nos narra el segundo libro de Reyes de un hombre llamado Naamán, un militar sirio que se enfermó de lepra. Y obviamente en ese tiempo la lepra era incurable. Pero la esposa de Naamán tenía una sierva, una muchacha hebrea que había sido tomada prisionera por los sirios en una batalla y terminó como esclava, como sierva de la esposa de Naamán. Y saben, cuando ella se enteró de que Naamán estaba enfermo de lepra, le dijo a su ama: mi amo Naamán debería ir a ver al siervo de Jehová, Eliseo, para que él lo sane de su lepra. Fue la recomendación, el consejo que ella le dio a su ama. Y ella se lo dijo a Naamán, y Naamán fue donde Eliseo, y Eliseo lo sanó. Esta sierva hebrea es un ejemplo de lo que es ser un canal del amor de Dios en la vida de aquellos para quienes trabajamos, por más difíciles que sean. ¿Sí o no, hermanos? Claro, en la historia otros han optado por medios diferentes.
Tenemos, por ejemplo, el caso del famoso gladiador romano Espartaco. Eso es historia real. Espartaco era un gladiador que era un esclavo que había sido convertido en gladiador para el Imperio Romano, pero un día Espartaco se sublevó y juntó con él a otros gladiadores y se fugaron de donde estaban y después conformó un ejército de 120,000 esclavos y le levantó tremenda guerra a Roma que duró 3 años, 3 años en los cuales prácticamente el Imperio Romano se bamboleó, se estaba moviendo a punto de caerse por causa de la guerra contra Espartaco. Hasta que en una batalla un general romano le hizo una trampa a Espartaco y a su ejército y los derrotaron. Y de Espartaco no se volvió a saber nada. ¿Qué nos dice esto? A Espartaco no le sirvió absolutamente para nada sublevarse contra el sistema laboral del Imperio Romano, porque eso era realmente, por ese medio, era imposible de vencer o de cambiar. El apóstol Pedro presenta por su parte el ejemplo máximo de Jesucristo, cuyas pisadas hemos de seguir si realmente somos sus discípulos. Pedro dice: Jesús nunca pecó ni engañó, no respondió con maldición, aunque padecía no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Ahora, esto describe lo que era la actitud de Jesús como esclavo, como siervo. Y esta es la mejor actitud cuando se enfrenta a algo que no se puede cambiar de la noche a la mañana, o cuando se enfrenta a algo que se sale de nuestras manos, como era la esclavitud en los tiempos del Imperio Romano, que era una institución profundamente arraigada y muy difícil de remover. Pero además también esa actitud de Jesús demuestra un abierto desacuerdo y desaprobación. Miren, hermanos, no necesariamente es salir a tirar piedra, no necesariamente es salir a maldecir al gobierno y a vandalizar el orden público. Lo que el apóstol Pedro hace es mostrarnos cómo Jesús nos alienta a enfrentar un mundo laboral muchas veces difícil, siguiendo su ejemplo de excelencia. El mundo laboral puede ser tan difícil para el creyente como lo fue el mundo en el que Jesús vivió, pero el creyente valiente y fiel al Señor puede ser un imitador de Jesús y con ello decirle al mundo: lo que ustedes hacen es malo e injusto. Y observen ustedes bien que con su actitud y con su ejemplo, Jesús sentó las bases para lo que habría de ir desmantelando paulatinamente un sistema laboral inhumano, cruel e injusto. Así que Pedro dice aquí en el versículo 24, en la última parte: por su herida habéis sido sanados. Y yo creo que un creyente sanado puede ayudar a sanar ese mundo enfermo. El mundo del tiempo de Jesús, el mundo del Nuevo Testamento, un mundo fundado en la violación absoluta de los derechos humanos, de las libertades humanas, de la voluntad humana. Un mundo que se había adueñado de seres humanos para hacerlos herramientas, para convertirlos en herramientas, igual que si fuera cualquier animal de carga. Ese era un mundo enfermo. Y en la medida en que todavía hoy existan sistemas laborales injustos, demuestran que seguimos viviendo en un mundo enfermo. Donde quiera que todavía exista la esclavitud en alguna manera, ese es un mundo enfermo. Pero Pedro le dice a los trabajadores, a los criados, a los esclavos de su tiempo:
Y a los trabajadores de hoy, por su herida habéis sido sanados. Cuando una persona está tan enferma como el medio en el que vive, tiende a ser más enfermo ese medio. Colombia cada vez se deteriora más. Por más marchas que se hagan, por más que se quemen buses, por más que se incendien los CAIs, por más que se asesine a los policías, por más que los manifestantes resulten muertos y todo eso, por más que se grite, que se vocifere, por más que se haga, eso lo que hace es enfermar más y más a una sociedad ya de por sí enferma. Es lo que vemos en el mundo. Gente con un corazón enfermo tratando de hacer justicia y establecer paz. Pero hermanos, algo pasa. Algo se suscita cuando una persona es confrontada con la cruz, con lo que sucedió en la cruz. Si Jesucristo llevó mis pecados, como dice Pedro, sobre el madero, Jesús llevó mis pecados a la cruz. Eso significa que yo he sido librado de ellos. Amén, hermanos. Soy librado de mis pecados. Soy librado de mi orgullo, de mi egoísmo, de mi materialismo, de mi ira, de mi rencor. Soy librado del odio, de la venganza. Soy librado de mis pecados, porque Jesús lo llevó en su propio cuerpo. Por tanto, cuando yo acepto esa realidad, soy sanado y es sanada mi alma. Y cuando mi alma es sanada, cuando soy sanado desde adentro, cuando es sanado mi corazón, me puedo convertir en un factor de sanidad, sea donde sea que el Señor me ponga. Muchas veces tendré que formar parte o tendremos que formar parte de equipos de trabajo, con compañeros de trabajo en donde reina un ambiente hostil, un ambiente de envidia, un ambiente de competencia desleal, un ambiente de injusticias, de malos salarios y de todo lo que quiera que sea. Pero si yo voy a ese mundo con un corazón sano, con un corazón limpio, con un corazón transformado por el Señor, Él podrá usarme para convertir ese medio en un medio sano, diferente y de bendición. Yo estaba leyendo esta semana la historia de John Newton. John Newton era británico. Él, desde muy joven, se unió con un hombre que era traficante de esclavos. Y John Newton era su administrador y era el que le ayudaba a hacer los viajes a una remota isla africana para reclutar esclavos y traerlos a Europa o a otras partes para venderlos. John Newton, un 10 de marzo del año de 1784, viajando a bordo de un barco en alta mar, se vio envuelto en una tormenta en la que prácticamente el barco comenzó a zozobrar y se estaba hundiendo. Y John Newton, que tenía ciertas raíces cristianas por parte de su madre, lo único que atinó a decirle al capitán del barco fue: si Dios no hace nada por nosotros, estamos perdidos.
Y John Newton después testificaba y decía: yo mismo me sorprendí de haber dicho esas palabras. Y después de que dije esas palabras, recordé mis raíces cristianas y me vi frente a la realidad de lo que Cristo hizo por mí en la cruz y de lo mal que yo estaba procediendo. Y esa experiencia que John Newton tuvo en esa tormenta, de la cual Dios los libró después, fue lo que hizo que John Newton se convirtiera a Cristo. Y como fruto de esa conversión, él compuso el himno Sublime Gracia. Sublime gracia la del Señor. ¿Cómo es más que dice? Que aún infeliz salvó. Newton, después de su conversión, renunció a sus labores como marinero y como traficante de esclavos y empezó a contribuir a la causa de la abolición del comercio de esclavos. Hermanos queridos, la excelencia laboral no es tanto lo que tú le rindas a tu patrón o a tu jefe o a tu gerente. No es tanto lo bien que tú hagas las cosas de modo que obtengas buenas ganancias, buen salario, buen dinero, buenas entradas económicas. Todo eso está muy bien. Pero a la luz del espíritu de excelencia que Pedro nos comunica en este pasaje, nosotros vemos que en realidad la excelencia laboral se manifiesta cuando en un ambiente laboral difícil hacemos lo bueno, cumplimos responsablemente con nuestros deberes y mantenemos nuestra fidelidad al Señor. Dios nos bendecirá y estaremos influyendo para que ese ambiente sea transformado y para que otros que quizás trabajan al lado nuestro y que tal vez son también víctimas de los mismos abusos o de las mismas privaciones o de las mismas injusticias que nosotros, puedan también encontrar por medio de Cristo una mejor condición para desempeñar su trabajo y también puedan llegar a conocer a Jesús y ser libres como Él lo prometió. Jesús lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, como empleados, como trabajadores, como hombres y mujeres de negocios, como hombres y mujeres que tenemos empleados o que manejamos personal, no sé, sigamos el ejemplo de Jesús para que nuestro ambiente laboral sea mejor, bendecido por Dios. Amén, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Estemos de pie, por favor. Dios bueno, a ti te alabamos, Señor. A ti te damos la honra y la gloria. A ti te damos, Señor Dios, toda la alabanza. Gracias te damos, Dios, por esta enseñanza de Pedro. Seguramente mucho más hay por decir. Y tal vez muchos de nosotros tenemos preguntas con respecto a nuestro mundo laboral o al ambiente en el que trabajamos o aquello a lo que nos dedicamos, que aquí esta palabra nos puede responder. Gracias, Señor Dios, porque tú te ocupas también de algo que es tan sensible para nosotros como nuestro trabajo, el ambiente donde trabajamos, la relación con quienes nos han empleado o a quienes tenemos que rendir fruto, rendir cuentas, o a quienes tenemos que rendirles en alguna manera obediencia. Señor Dios, que en ese ambiente todos nosotros que tenemos un trabajo, que tenemos un empleo, sepamos siempre, Señor, seguir el ejemplo de Jesús. Sepamos influir por medio de una actitud sana, por medio de una actitud humilde, por medio de una actitud que depende de ti, por medio de una actitud que, si bien sufre molestias o sufre en alguna manera penalidades o sufre privaciones o injusticias,
como Jesús hizo, sepamos encomendar siempre todo eso a ti, que juzgas todo de manera justa y recta. Que tengamos siempre presente, Padre, el ejemplo de Jesús y tu palabra cuando trabajamos, y que, Señor, tu Santo Espíritu nos guíe siempre a hacer las cosas con excelencia, a hacer las cosas bien, a demostrar nuestra fidelidad a ti, nuestra obediencia y nuestro testimonio, de tal manera que seamos también de impacto y de influencia para aquellos que nos observan, para aquellos que nos han empleado para servirles o para trabajar para ellos. Señor Dios, que ante todo sea para ti y para quien trabajamos, que sea a ti a quien busquemos agradar, porque, Señor Dios, solo tú eres justo y solo tú sabrás reconocernos lo que nosotros hayamos de recibir como recompensa o como pago por lo que hacemos, porque confiamos que tú eres Dios bueno y justo. Señor Dios, todo lo dejamos en tus manos. Bendice, Señor, a quienes tienen un trabajo, a quienes tienen un empleo, y gracias por ese trabajo y por ese empleo. Que allí donde ellos están puedan, Señor, hacer las cosas bien y puedan tener una buena relación con sus empleadores. Pero también, Señor, te rogamos por quienes no tienen trabajo, que tú les ayudes, les abras puertas, Padre, para que ellos puedan encontrar algo en que ocuparse y puedan tener con qué suplir sus necesidades y las de su familia. Amado Dios, glorifícate en nuestras vidas en esto. Y Dios, que en todo tú seas honrado y exaltado por siempre. Y gracias, Dios, por la palabra que nos traes hoy a través de la enseñanza de Pedro en esta epístola. Oramos en el nombre de Jesús hoy por siempre. Amén y amén y amén. Dios les bendiga a todos.